se cumplió un poco esto que decíamos, ¿no? Quien entra como papa sale como cardenal, porque no era uno de los más nombrados. No, estaba mencionado, sí. Es cierto que aparece su nombre no en el primer momento cuando muere Jorge Bergoglio, cuando muere Francisco. Allí surgieron los posibles candidatos, no estaba él en la lista. Con el correr de los días sí empezó a su nombre estar, por lo menos en los reportes que se publicaban, algunos lo mencionaban como un posible candidato, nunca en los primeros lugares, y finalmente, bueno, se confirmó que León XIV es el nuevo papa, nacido en los Estados Unidos, oriundo de Chicago, pero con una enorme tarea pastoral, sobre todo en Sudamérica, puntualmente en Perú. Sí, tiene la nacionalidad peruana también. Además, esto tiene que ver, digamos, hay como hasta una disposición del Vaticano. Él estuvo 18 años ejerciendo allí distintas funciones. 2 de ellas se las dio inclusive el Papa Francisco. Sí, el último tramo, ¿no? El último tiempo de su tarea allí en Perú fue por designación de Francisco, que también Francisco lo designa en un cargo muy relevante, que es el dicasterio para los obispos, que es donde se designan los obispos en el mundo. Sí, un cargo clave, ¿no? Allí en Roma, dentro del Vaticano, con una cercanía muy intensa al Papa Francisco, sobre todo por esto que nosotros estamos relatando. Él tiene también la nacionalidad peruana, por este motivo que estábamos diciendo. Pasó 20 años allí en Perú. Él ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en 1977 y tras su ordenación sacerdotal en 1982, allí es donde se une a la misión agustiniana en Perú en 1985. Un hombre que es licenciado en teología, con una fuerte vocación sacerdotal en paralelo cuando cursaba sus estudios universitarios allí en teología, también en la licenciatura de matemáticas, se recibió como licenciado en matemática, políglota, habla diversos idiomas, inglés, español, francés, italiano, lee alemán y también latín. Y hoy quedó demostrado en su discurso, al menos en no la utilización de todos esos idiomas que vos estás contando, Ornella, sí, por supuesto, el italiano, obviamente habló también en latín, y tuvo un fragmento del discurso que ya en instante vamos a repasar los aspectos principales o los momentos principales de su primer discurso como papa. Habló en castellano, pero no habló en inglés, que es su lengua de origen, o del país al menos en el que él nació, que es Estados Unidos. Fue nombrado cardenal por Francisco en 2023. Es una de las últimas ordenaciones cardenalicias. Después, bueno, están las de 2024 y 2025, pero fue todo un gesto. Lo conoció a Francisco aquí en Buenos Aires y trabaron amistad. Bueno, hay muchos que dicen que es una especie de continuado, va a continuar, digamos, la tarea de Francisco, aunque con su propia impronta, y lo nombran como un puente entre las dos vertientes del Vaticano, y dicen que esto es bueno justamente por todas las internas vaticanicias. Sí, hay quienes dicen que fue electo, ¿no?, como papa porque es quien tiene, bueno, el equilibrio, ¿no?, en esto que vos decías, en estas dos vertientes, una más conservadora, la otra más progresiva. Nosotros estamos hablando y haciendo un repaso, ¿no?, de esta persona que ahora ya se conoció, es finalmente el Papa, el sumo pontífice en la Iglesia Católica. Él es León XVI, un aficionado también, como dato de color, muy fanático del tenis. Él jugó al tenis durante muchísimo tiempo, lo hizo mucho tiempo en Perú. Hace 2 años, en una entrevista, él dijo: yo extraño volver a las canchas, me gustaría hacerlo pronto. Bueno, ahora dudamos todos que lo pueda hacer, ¿no? En un ratito Jerónimo Castro nos va a contar algunos aspectos de cuál ha sido la repercusión del nombramiento del nuevo Papa, de León XIV, en cuanto a la vida deportiva y sus gustos también por el deporte, por el tenis, también sus filiaciones en cuanto al fútbol, porque al haber vivido mucho tiempo en Perú, también es un papa que le gustaba observar el fútbol, el deporte más popular de Perú, y si se quiere, también, al menos para interpretar
el pensamiento del nuevo Papa, la elección de su nombre no es inocuo, sobre todo porque ha decidido llamarse León XIV. Y si uno observa el antecedente, el último antecedente de un Papa que eligió el nombre León, estamos hablando de León XIII, el creador de la doctrina social de la Iglesia. Si uno une esos datos, empieza a tener alguna perspectiva de cuál es el pensamiento del nuevo sumo pontífice. Es un papa muy joven, 69 años, y justamente que vos lo nombrabas, León XIII murió a los 95, más de 90 años tenía, pero fue el más longevo, el papa que más tiempo estuvo en el Vaticano, 25 años. Estuvo y es otro al frente de la Iglesia Católica. León XIII fue otro de los papas que decidió no ser sepultado en la Basílica de San Pedro, al igual que el Papa Francisco. Está allí en Letrán, en su morada final. Algunas coincidencias de la historia que también marcan este momento, que por supuesto en las primeras horas, con el impacto de la noticia, que fue en un cónclave relativamente rápido, porque fue la quinta votación, se había votado ayer en una ocasión, hoy se votó 2 veces por la mañana, no hubo acuerdo, y por la tarde, en las 2 últimas votaciones, finalmente conocimos al nuevo Papa, que es León XIV. Sí, bastante rápido, porque se especulaba que esto suceda el viernes, hablaban algunos del viernes, ¿no? Que finalice este cónclave y se conozca finalmente al Papa. Bueno, lo conocimos hoy. Repasaba algunas entrevistas que él brindó hace algunos años. Una de las últimas que dio a Vatican News, dijo: la Iglesia ya no es la misma de hace 10, 20 años atrás. Nosotros no tenemos que volver atrás, tenemos que avanzar a partir de ese momento. Vamos a compartir, si les parece, parte de lo que ha dicho, algunos de los fragmentos de su discurso, de este momento.